Desde las primeras civilizaciones y a lo largo de miles de generaciones, hay una pregunta que ha pesado sobre la conciencia colectiva de la humanidad más que ninguna otra. ¿Estamos solos? Una pregunta aparentemente sencilla e inocente, que los teólogos más sabios, los filósofos más audaces y los científicos más brillantes han intentado todos responder a su propia manera. Pero por más que escudriñamos el cielo, por muy obsesivamente que escuchemos los abismos de espacio y tiempo que se expanden más allá del firmamento, por más que afinamos nuestros instrumentos o exploramos en desespero los confines del pensamiento en busca de una respuesta, lo único que encontramos es silencio. Un silencio antiguo, denso, casi reverencial. Un silencio que inquieta, pero que por encima de todo desconcierta. Porque en un universo tan vasto, tan viejo y creemos tan fértil, parece que no hay nadie ahí fuera. No hay señales, no hay mensajes, no hay visitas. Solo la divina quietud de las estrellas y el murmullo lejano de galaxias, cuya luz se desvanece más allá del horizonte. Todo cuanto hemos lanzado al cosmos, esperanza en forma de radiación, ha quedado suspendido eternamente en la nada, como botellas arrojadas a un océano sin una orilla. Y sin embargo seguimos mirando, seguimos escuchando, porque algo en lo más profundo de la naturaleza humana se resiste a aceptar ese silencio como respuesta. Lo interpretamos, lo cuestionamos, lo convertimos en teorías que danzan libremente en los límites de la ciencia y la filosofía. Intentamos dar un sentido a ese silencio que nos negamos a aceptar. Todos tenemos una respuesta. Hay quien dirá que ese silencio demuestra que estamos solos. Y es lícito, porque al final llevamos mucho tiempo escuchando y no tenemos evidencia de inteligencia extraterrestre. Porque aquí evidentemente el debate es sobre inteligencia, no vida microbiana. Podríamos hablar de los hallazgos de ahora en K218b y de si realmente hemos hallado trazas o huellas de vida microbiana. Pero otros ven el silencio no como una prueba de ausencia, sino como la consecuencia de una decisión. Una de las soluciones más curiosas, llamémosle a la paradoja de Fermi, es una que nos libera de esa solitud cósmica, que explica el gran silencio y que nos pone a merced de una o varias civilizaciones que nos estarían aislando deliberadamente, dejando a la Tierra incomunicada y a los seres humanos reduciéndonos a poco más que animales en un zoológico. Así que el nombre realmente está bien buscado. Los ecos de ese enigmático silencio empezaron a resonar a mediados de los años 60, cuando se establecieron los cimientos del proyecto SETI, acrónimo en inglés de Búsqueda de Inteligencia Extraterrestre. Unos años antes, los físicos Philip Morrison y Giuseppe Cocconi publicaron un artículo en Nature sugiriendo que los radiotelescopios habían alcanzado una sensibilidad suficiente como para detectar potenciales transmisiones alienígenas. Los científicos planteaban que si una civilización extraterrestre estaba usando señales de radio para comunicarse con otros mundos, algo esperable pues las ondas de radio viajan de forma más libre que otras del espectro electromagnético, poco afectadas por el polvo y gas interestelar. Como seres humanos, estábamos tecnológicamente preparados para ir en busca de los ecos de su existencia. Con las esperanzas más justificadas que nunca, en noviembre de 1961, 10 científicos, liderados por el joven astrónomo estadounidense Frank Drake, se reunieron en Green Bank para marcar el camino a seguir para el desarrollo de un proyecto internacional enfocado a usar distintos radiotelescopios del mundo para ir en busca de señales que pudieran ser indicio de la existencia de vida extraterrestre inteligente. Los cimientos de lo que más tarde conoceríamos como SETI fueron establecidos en aquella quedada. Rápidamente, la noticia de que Estados Unidos estaba iniciando los primeros esfuerzos científicos de la historia para descubrir inteligencia extraterrestre, confeccionando una congregación internacional de observatorios, comenzó a resonar por todo el mundo. Una ambición tan poderosa que en pleno esplendor de la Guerra Fría unió a dos países
que lideraban una contienda entre dos formas de entender el futuro. El astrofísico Nikolai Kardashev se convirtió en la cara visible del proyecto en la Unión Soviética, organizando en 1964 una conferencia clave en el observatorio de Byurakan, en Armenia. El científico ruso reunió a las grandes eminencias del campo de la radioastronomía para, en esencia, definir qué debíamos buscar en la oscuridad. Kardashev creía que centrar los esfuerzos en captar ondas de radio era una decisión demasiado antropocéntrica. Al final estábamos dando por hecho que una civilización que nos llevaba 100, no ya 100, 1000, 100.000 o 1.000.000 de años seguiría anclada en la misma tecnología que estamos usando nosotros ahora. Entonces lo que él se preguntaba o quería que la gente se cuestionara es que antes de ponernos a buscar, antes de buscar las huellas de vida extraterrestre, teníamos que saber realmente qué estábamos buscando, porque eso es algo que hasta ese momento realmente no teníamos demasiado claro. Partiendo de esta premisa, Kardashev desarrolló un método para categorizar civilizaciones de acuerdo a su uso de energía. Evidentemente, si hay civilizaciones ahí fuera, todas vamos a ser muy distintas entre nosotras, pero todas de una forma u otra vamos a tener que usar energía para sobrevivir y sobre todo para cumplir con nuestros propósitos como especie. La conferencia en Armenia fue muy importante porque presentó al mundo la que él mismo y muy humilde llamó la escala de Kardashev. Básicamente mide el grado de evolución tecnológica de una civilización de acuerdo a la cantidad de energía que es capaz de captar de su entorno. Y esto, aunque evidentemente es muy teórico y especulativo, lo hace para ponerlas en 3 tipos. Tipo 1 domina toda la energía de su mundo, tipo 2 domina toda la energía de su estrella y tipo 3 domina toda la energía de su galaxia. Y esto, que evidentemente suena muy a Star Wars, realmente puede ser importante, porque realmente sería la evolución lógica a nivel de tecnología de una especie que quiere crecer y sobre todo porque nos ayuda a saber qué tenemos que buscar cuando vamos en busca de vida extraterrestre. Como primer paso en la escala de Kardashev, una civilización de tipo 1, aquella hacia la que nosotros mismos estamos transicionando, es aquella que ha conseguido dominar toda la energía de su mundo, controla y usa a placer todos los recursos disponibles en su planeta de origen. En nuestra visión antropocéntrica, inconscientemente, todos los esfuerzos por hallar vida extraterrestre estaban enfocados en este punto, en captar señales de una civilización anclada en su mundo. Y eso nos daba poco juego, tampoco que realmente todo se apoyaba en las señales de radio como únicos mensajeros que alertaran de la existencia de una especie extraterrestre, evolucionando tecnológicamente dentro de su planeta. Existen, sin embargo, otras hipotéticas formas de transmisión de información que una civilización más avanzada que la nuestra, pero que todavía no ha trascendido en el siguiente rango de la escala, podría estar usando para sus comunicaciones, viendo las ondas de radio como arcaicas y ancestrales. En 2012, un equipo de científicos de la Universidad de Cornell demostró que la comunicación basada en neutrinos era físicamente posible. Los neutrinos son las partículas más misteriosas del modelo estándar, neutras sin carga eléctrica y un tamaño incluso inferior al del electrón, que interactúan con la materia de forma tremendamente elusiva, lo que ha hecho que se ganen el apodo de partículas fantasma. Los científicos de Cornell fueron capaces de enviar un mensaje muy simple codificado en ellos, una distancia de 1000 kilómetros e incluso, lo más prometedor de todo, a través de 240 metros de roca maciza. Existe la posibilidad teórica, pues, de que una civilización avanzada use neutrinos para comunicarse. Y es que aunque para nosotros sea extremadamente difícil, tendría ventajas interesantes para alguien más avanzado en la escala de Kardashev. Los neutrinos podrían pasar a través de planetas, estrellas y nubes de polvo sin ser absorbidos o desviados, ni afectados por campos magnéticos ni eléctricos. De hecho, cada segundo, cada superficie de nuestro cuerpo equivalente a un pulgar es atravesada por unos 60.000 millones de neutrinos procedentes del Sol y de otros parajes del universo sin que sintamos absolutamente nada. Y además, son partículas que viajan a velocidades muy cercanas a las de la luz.
Estas partículas fantasma serían ideales para comunicaciones de largo alcance sin interferencias. Si una civilización tuviera la tecnología necesaria para generar haces de neutrinos modulados artificialmente, con una cadencia o patrón matemático, y después decodificarlos, algo que para nosotros todavía se antoja inalcanzable, podrían enviar mensajes y disponer de canales de comunicación interestelares seguros, que superan cualquier obstáculo natural. Realmente sobre el papel todo es muy bonito, pero tema ondas de radio no hay nada. El SETI lleva funcionando desde los años 70 y no hay ninguna señal clara. Más allá de la señal WOW, que aún hay un poco de debate por ahí, no tenemos ninguna de claro origen extraterrestre. Llevamos unos 60 años buscando ondas de radio y no hay ni una sola transmisión que podamos decir que sea de claro origen artificial. Y tema neutrinos, pues peor evidentemente. A día de hoy hay observatorios y hay tecnología para detectarlos. El Ice Cube en la Antártida y el Super Kamiokande en Japón son observatorios de neutrinos, pero solo captamos una ínfima parte de los que pasan por la Tierra. Con la tecnología de ahora nos estamos peleando por captarlos. O sea, imaginar el poder captar un haz de neutrinos con un mensaje codificado, encontrar patrones o una cadencia de partículas que pueda significar que hay un mensaje ahí, al menos a día de hoy parece cuanto menos poco probable. Es verdad que entrando en la lógica de la escala de Kardashev y teniendo en cuenta los estudios científicos que dicen que la comunicación con neutrinos es físicamente posible, podemos imaginar una civilización suficientemente avanzada usándolos para comunicarse, pero hoy es muy difícil realmente que podamos encontrar un mensaje, una transmisión artificial de neutrinos. Así que bueno, básicamente ondas de radio las podríamos captar, pero en 60 años no hay nada, y neutrinos lo más probable es que estemos todavía demasiado lejos de tener la tecnología para captar señales artificiales. Así que bueno, aquí nos quedábamos sin esperanza y la teníamos que buscar en el siguiente paso de la escala de Kardashev. El experimento mental del científico soviético continuaba con la premisa de que una civilización que ha completado el primer nivel de evolución, con ese dominio energético sobre todos los recursos de su mundo, si no han convertido su planeta en un paraje inhabitable, o han perecido por esas mismas ansias de crecimiento, inevitablemente echará su mirada al firmamento. Como segundo paso en la escala de Kardashev, una civilización de tipo 2 será aquella capaz de dominar a su estrella madre. Cosechar toda la energía del Sol que les concedió la vida, a través de una megaestructura que trasciende cualquier ambición presente de la humanidad. Habiendo convertido todo el sistema estelar en una mina, sacrificando sus mundos hermanos, tendrán el propósito de alzar una apoteósica creación. Habrán iniciado la construcción de un enjambre de colectores solares que formarán un sarcófago alrededor de su Sol, algo a lo que llamamos una esfera de Dyson. Finalizada, les otorgaría una energía virtualmente infinita. Estarán cosechando todo el poder de un dios, la furia de una estrella, en la palma de su mano. Se habrán convertido en una civilización de tipo 2 y todas las fronteras del espacio y del tiempo caerían a sus pies. Con esa energía, los viajes interestelares pasarían a ser viables y junto a ello, estarían dando unas señales de existencia muy específicas, distintas a las del grado previo de evolución, que de hecho estamos buscando. Si una civilización de tipo 2 hubiera culminado la construcción de una esfera de Dyson alrededor de su Sol, teóricamente, desde la Tierra, cuando observáramos esa estrella, veríamos unas extrañas fluctuaciones lumínicas, derivadas de esos trillones de paneles solares que están navegando a su alrededor, incompatibles con cualquier origen natural. Veríamos descensos y aumentos en su brillo, únicamente explicables por una colosal estructura artificial a su alrededor. Paralelamente, esa esfera de Dyson se calentaría tanto
que parte de la energía inevitablemente se perdería en forma de calor. La estructura emitiría grandes cantidades de radiación infrarroja, algo que podríamos aprovechar para aumentar nuestra certeza. Si observamos una estrella con menor brillo visible del esperado, con fluctuaciones lumínicas extrañas y un exceso anómalo de radiación infrarroja que no encaja con la que debería emitir esa estrella según su tipo espectral, entonces podríamos estar ante una firma tecnológicamente provocada, como una esfera de Dyson. Pero las esperanzas no terminaban ahí. Había otra forma de captar las firmas tecnológicas de una civilización de tipo 2, aprovechando precisamente la capacidad energética que dicha esfera de Dyson les concedería. La posibilidad de llevar a cabo viajes a velocidades muy cercanas a las de la luz. En este contexto, se ha propuesto buscar firmas de desaceleración de naves interestelares, argumentando que el frenado al llegar a su destino sería inevitable y detectable. El espacio no está vacío, contiene gas y polvo. Una nave desplazándose a velocidades relativistas cercanas a la de la luz disiparía una enorme cantidad de energía al frenar. El gas se ionizaría, la nave dejaría trazas de partículas energéticas en el entorno. Una estela de plasma colosal, inexplicable considerando cualquier origen natural, que con los telescopios actuales podríamos detectar. Unas huellas incandescentes que pintarían el firmamento, como una pincelada de color en medio de un oscuro lienzo. Lo de las estelas de las naves frenando es interesante porque es al menos lógico pensar que una civilización avanzada tendría tecnología para viajar a velocidades cercanas a las de la luz y parece inevitable que dejen estas marcas. La cosa es que, como puedes imaginar, no hemos captado nada parecido, porque sería la noticia del siglo, y realmente, más allá de intuir que podrían tener tamaños de años luz estas estelas, no sabemos bien la forma que tenían, así que realmente estamos buscando algo sin saber lo que estamos buscando realmente. Con la esfera de Dyson el tema ya es distinto, porque ahí sí que sabemos lo que estamos buscando. Una estrella con poco brillo, con fluctuaciones de luz raras y sobre todo con una emisión de radiación infrarroja que no podemos explicar de forma natural. Y ya ha habido esfuerzos minoritarios, porque evidentemente estamos en un campo de algo muy especulativo, y realmente ha habido algunos candidatos interesantes. El más famoso es el de la estrella Tabi, que está a unos 1500 años luz de distancia. En 2015 vimos que la estrella sufría unas fluctuaciones lumínicas muy raras, como si hubiera muchos cuerpos en formación orbitando a su alrededor, lo que llevó a algunos a imaginar que podrían ser esos cuatrillones de colectores solares que forman la esfera de Dyson. Pero al cabo de unos meses se vio que se descartó lo de la emisión de radiación infrarroja, así que si no veíamos esa emisión, lo más probable es que se tratara de un origen natural que no sabemos explicar muy bien, pero desde luego no una esfera de Dyson así. Así que ni estelas de naves frenando a velocidades cercanas a las de la luz, ni esferas de Dyson construidas alrededor de estrellas madre. Esto básicamente nos dejaba sin las dos huellas esperables para una civilización de tipo 2. Y entonces ya sí que la esperanza solo estaba en el último tipo de civilización, en el de tipo 3, aquel que ha dominado toda la luz de todas las estrellas de una galaxia. Como tercer y último paso en la escala, Kardashev plantea la hipotética existencia de una civilización de tipo 3, aquella que habrá dominado toda una galaxia, cosechando la energía de todas y cada una de las estrellas, miles de millones de soles controlados, una galaxia entera, convertida en su imperio. Teóricamente, con la energía obtenida de la primera esfera de Dyson, con los viajes interestelares convertidos en una realidad alcanzable, solo necesitarían tiempo y voluntad para conquistarla, para conseguir una dominancia galáctica y alcanzar el último nivel de la escala, un punto a partir del cual las motivaciones trascenderían nuestra pobre imaginación humana, la cúspide de la evolución biológica, una virtuosidad absoluta sobre una isla de luz que sin duda
debería dejar huellas imborrables en el espacio y en el tiempo. Una especie inteligente que ha alcanzado tal punto de evolución, que tiene en su mano un poder con el que apenas podemos soñar, que necesita comunicarse a través de esos senderos galácticos, podría estar usando algo más extraño y elusivo que los neutrinos. Existe la posibilidad, otra vez teórica, de que una civilización de tipo 3 utilice ondas gravitacionales para sus comunicaciones, algo que con la tecnología para ello tendría ventajas únicas. Las ondas gravitacionales son perturbaciones en la tela del espacio-tiempo, generadas por cuerpos masivos en aceleración que se transmiten en todas direcciones y a la velocidad de la luz. Los cimientos de la realidad, temblando por eventos cósmicos titánicos. Desde su detección directa y confirmación de su existencia en 2015 por el observatorio LIGO, se ha planteado su uso como un canal de comunicación. Una civilización que haya hecho de las ondas gravitacionales mensajes que transmitir por el universo. Con el poder concedido por miles de estrellas, una civilización avanzada podría manipular objetos supermasivos, como agujeros negros o estrellas de neutrones, para que estos generen a su voluntad unas señales moduladas que en esas perturbaciones espaciotemporales porten mensajes. Podrían ser capaces de controlar la rotación de esos monstruos para que emanen pulsos repetitivos, como una especie de alfabeto gravitacional, a través de instalaciones más allá de nuestra comprensión, que creen esas oscilaciones artificiales del espacio-tiempo. Teóricamente, estas ondas gravitacionales serían detectables, y ya disponemos de tecnología para escucharlas. El problema es que estas hipotéticas ondas serían de frecuencia muy alta, lejos del rango de escucha del LIGO, que solo puede detectar grandes eventos, grandes fusiones de cuerpos masivos. Si esos murmullos, esas huellas gravitacionales de una grandiosa civilización están ahí, ahora mismo no podemos escucharlas. Lo único que quizás podemos hacer es ver las cenizas de su imperio caído. Una civilización de tipo 3 en el ocaso de su reinado, con esa tiranía sobre todas las estrellas de su galaxia, podrían haberlas consumido una a una. Haber arrebatado hasta la última luz de su feudo y haber sumido a toda la isla en una eterna oscuridad. Hacer que la galaxia se apagara lentamente ante nuestros curiosos ojos. La cosa es que con las ondas gravitacionales puede ser que haya una barrera tecnológica. Quizás estén ahí, pero simplemente los observatorios de ahora no están preparados técnicamente para captar ondas gravitacionales de origen artificial. Así que bueno, eso se puede aparcar. El problema es que realmente la segunda huella, lo de las galaxias atenuándose o con radiaciones infrarrojas extrañas, o incluso apagándose si han succionado toda la luz de todas las estrellas a través de miles de millones de esferas de Dyson, ahí el tema sí que se vuelve realmente un poco más extraño. El proyecto del Sloan Digital Sky Survey ha observado ya más de 100 millones de galaxias del universo y no ha visto ni una así. Ni una. Bastaría con que hubiera visto una y el debate se acabaría. Así que esto plantea dos posibilidades. O las civilizaciones de tipo 3 no existen, porque estamos solos o porque ese grado de evolución es inalcanzable, o hay una razón deliberada para no modificar el entorno a esa escala. Pero bueno, independientemente de eso, que ahora volveremos, lo que está claro es que a pesar de todos los rastros que hemos seguido, de todas las huellas que hemos intentado encontrar de civilizaciones de tipo 1, de tipo 2 y de tipo 3, no tenemos nada. Ni ondas de radio, ni neutrinos, ni estelas de naves frenando a la velocidad de la luz, ni esferas de Dyson, ni ondas gravitacionales, ni galaxias apagándose. Así que está claro que aquí está pasando algo. Nadie está llamando ni dando señales de su presencia. Todo lo que tenemos en cuanto a evidencia se refiere, y no especulaciones que podemos debatir si son más o menos infundadas sobre es imposible que seamos la única especie inteligente en el universo, es una inquietante calma que los astrónomos llaman el gran silencio.
La Vía Láctea es una isla de luz, formada por lo que podrían llegar a ser más de 400.000 millones de estrellas, la práctica totalidad de ellas con mundos a su alrededor. Y nuestra galaxia es solo una más de las 2 trillones que podrían habitar esta porción, probablemente pequeña del universo, a la que llamamos el universo observable. Incluso centrándonos solo en nuestra galaxia, dada esa inimaginable cantidad de estrellas, tendría que existir un número también inconcebible de planetas potencialmente habitables donde la semilla de la vida, igual que en la Tierra, encontrara un lugar en el que germinar. Y si a esta ecuación añadimos la edad del cosmos, con las galaxias siendo tan viejas como el propio tiempo, y habiendo tenido miles de millones de años para florecer y evolucionar, parece impensable, al menos desde nuestra visión humana, que la vida inteligente no haya surgido en otro lugar. Pero todo lo que tenemos es silencio. No hemos captado las huellas de ninguna otra civilización, igual o más avanzada que la nuestra. Hemos buscado muchos rastros distintos, pero ninguno ha conducido a nada. La evidencia nos dice que estamos solos. Las matemáticas, por su parte, parecen prometer que es imposible que lo estemos. La paradoja de Fermi es precisamente esto, una incongruencia entre las supuestamente altas probabilidades de que existan otras civilizaciones inteligentes y la nula, pero absolutamente nula, evidencia observacional de que existen. Básicamente sería algo así como un choque, una contradicción entre el optimismo de los números y el pesimismo de la evidencia. La paradoja se llama así en honor a Enrico Fermi, que en 1950 estaba trabajando en el Laboratorio Nacional de Los Álamos, y en un desayuno, mientras comía con otros compañeros, salió el tema sobre la posibilidad de que fuéramos visitados por extraterrestres. Fermi era de la opinión que una tecnología que permitiera los viajes interestelares, es decir, viajar a velocidades muy cercanas a las de la luz, era imposible, y la prueba de ello es que no nos habían visitado, porque si podían hacerlo, ya lo habrían hecho. Entonces, digamos que resumí esta opinión en la famosa pregunta de "Where is everybody?", de ¿dónde está todo el mundo? La paradoja en sí se formuló a principios de los años 70 y desde entonces hemos estado buscando soluciones porque es evidente que algo pasa. No puede ser que las matemáticas o la intuición, ese sería otro debate, nos diga que la vida inteligente sea tan frecuente en el universo y la evidencia nos diga que estemos solos. Así que desde ese momento muchas teorías han intentado explicar el gran silencio para así resolver la paradoja de Fermi. Algunas de estas soluciones apuntan hacia nosotros, que no estamos buscando bien o que simplemente llevamos demasiado poco tiempo buscando y que ya nos llegará el momento. Pero otras son un poco más pesimistas. El gran filtro, por ejemplo, dice que hay al menos un punto en la cadena evolutiva de la vida que es más difícil de superar de lo que realmente creemos, ya sea la aparición de la vida como tal, el salto de formas de vida unicelulares a pluricelulares o el desarrollo de la inteligencia en sí. También habría que definir qué es. Pero vaya, que exista algún tipo de barrera que es muy difícil de saltar. Pero en relación a esto, y como una visión incluso más pesimista, existe la teoría de que todas las civilizaciones inteligentes que han surgido se han autoaniquilado por su propia tecnología antes de llegar al punto evolutivo de ser capaces de contactar con otras o de viajar a otros sistemas estelares. Como si, y que esto también nos obliga a reflexionar un poco sobre lo que estamos haciendo, como si la tecnología fuera una especie de maldición para la vida. Pero evidentemente también existe la posibilidad, optimista o pesimista, ya depende de cómo lo veas, de que estemos solos, de que el universo solo haya encontrado en nosotros, en nuestro cerebro, esa forma, ese camino para entenderse a sí mismo. Porque claro, nosotros nos vemos aquí y parece pues, que todo haya sido fácil, pero realmente la vida surgió en la Tierra hace más o menos 4.000 millones de años, un poco menos.
Pero bueno, pongamos 4.000 millones de años. Hemos necesitado 4.000 millones de años para pasar de los primeros seres unicelulares a lo que es una civilización. Eso es un tercio de la edad del universo, de perfecta estabilidad, de que no haya pasado nada demasiado grave, de perfecta paz y equilibrio para que la vida pase de bacterias a los seres humanos. No está tan claro si... Y aquí, bueno, también se abre mucho el debate, ¿no? Pero no está tan claro realmente si hay tantos mundos donde, o al menos en nuestra galaxia, donde un planeta haya tenido tantísimo tiempo de estabilidad. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta esa posibilidad de que suena muy poético, ¿no? Pero de que seamos el único refugio de consciencia en un eterno océano de inconsciencia. Pero hay otra posibilidad, no sé si más optimista, que de hecho fue una de las primeras soluciones a la paradoja de Fermi y que nos dice que no estamos solos, pero sí que estamos deliberadamente aislados. Que la Tierra sería una especie de experimento y los humanos seríamos como animales en un zoo. Poco tiempo después de que la paradoja de Fermi se consagrara como un tema de debate entre los círculos académicos, en 1973, el radioastrónomo del MIT John Ball publicó un artículo en la revista Icarus, donde argumentaba que el silencio del universo no implicaba ausencia de inteligencia extraterrestre, sino lo que él llamaba una política activa de no intervención por parte de esas mismas civilizaciones que estamos buscando. Ball especulaba que civilizaciones realmente avanzadas, formando una especie de sociedad interestelar, podrían tener un código ético, un tratado galáctico que impide el contacto con sociedades primitivas, grupo en el que sin duda entraría la humanidad, deliberadamente aislada en la Tierra. Lo que el radioastrónomo bautizó en el artículo como la hipótesis del zoo, postulaba que nuestra galaxia contiene un número más o menos elevado de civilizaciones inteligentes que no quieren que sepamos de su existencia. Seres que evitan intencionadamente no solo el contacto con la Tierra, sino dejar huellas que alerten a la humanidad de su existencia. Nos observan desde las sombras. Siguen de cerca nuestra evolución, como los cuidadores controlan a los animales en un zoológico, pero siempre escondidos. La hipótesis halla, en esa voluntad por permanecer ocultos, una forma de hacer desaparecer la aparente contradicción de la paradoja. Si detrás del silencio existe una decisión, no hay incongruencia entre la falta de evidencia de vida inteligente y las altas probabilidades de que exista, porque esa misma vida es la responsable de que todo esté en calma. En su modelo, plantea la existencia de un sistema de leyes con las que gobiernan esa comunidad interestelar, siendo una de las más importantes la directriz de mantener la distancia, no por miedo a lo que podamos hacer tras el contacto, sino por nuestro derecho a seguir nuestro propio destino. Durante milenios nos habrían estado observando, siendo testigos del alzamiento de los pilares de nuestra civilización, como si fuéramos una tribu no contactada o una rara especie en peligro de extinción, sin intervenir, sin perturbar. No estamos solos, solo estamos aislados. Existimos dentro de una suerte de reserva galáctica, en un experimento cósmico. Y del otro lado, alguien que ha decidido no intervenir. La hipótesis del zoo se construye alrededor de una idea clave. El silencio no es accidental, es una decisión estratégica por parte de civilizaciones más avanzadas. Presupone que una civilización tan avanzada, que ha llegado a ese punto evolutivo, que ha sobrevivido al gran filtro, es porque ha desarrollado una ética proporcional a su progreso tecnológico. Sin una ética y códigos morales fuertes, una civilización no podría haber sobrevivido tanto tiempo sin caer víctima de todas las consecuencias ligadas al progreso tecnológico. Llámese armas nucleares, llámese impacto en el clima, llámese ingeniería genética o llámese una IA que se le va en las manos.
Una civilización que ha pasado el gran filtro es porque tiene también una ética que le ha permitido sobrevivir a todo eso. Es decir, que no sobrevive por accidente. Su política tiene que priorizar la cooperación, la sostenibilidad y la empatía. Seguramente a diferencia de lo que hacemos nosotros, por cierto. La hipótesis del zoo postula que el simple hecho de haber sobrevivido tanto tiempo implica una mentalidad no expansionista ni agresiva. Por eso nos están observando y no influyen, ni mucho menos nos atacan, porque una civilización con esa mentalidad, con esa ética corrompida, no sería capaz de superar el gran filtro. Y realmente, aunque otra vez tiene muchísimo de una visión antropocéntrica, que bueno, al final es inevitable, realmente esta hipótesis puede llegar a tener sentido. Supongo que lo interesante aquí es preguntarse ¿por qué? El motivo detrás de que nos estén observando, pero que hayan decidido no rebelarse ante nosotros. A medida que la hipótesis del zoo fue madurando, aunque desde una perspectiva escéptica por lo inherentemente especulativo de la misma, surgieron distintas explicaciones a por qué una o varias civilizaciones, que por esa ética que las ha salvado del gran filtro, estarían manteniendo esa política de no intervención con los seres que habitamos la Tierra. De este modo, el modelo fue dividido en dos grandes escenarios según los motivos detrás de esa decisión. Una primera vertiente de pensamiento que defiende que los motivos tienen que ver con ellos, y una segunda que defiende que los motivos tienen que ver con nosotros. En ese primer marco teórico, si las razones se relacionan con la propia naturaleza de la civilización, es posible que esa política de no intervención se deba simplemente al altruismo. La decisión de no rebelarse ante nosotros podría tener sus raíces en el puro respeto por el desarrollo libre de las culturas de los mundos de la galaxia. Estarían evitando influir en nuestra evolución, dejando que tomemos el mando de nuestro futuro, sin que ese choque cultural atrofie el desarrollo natural, como cuando sociedades modernas han irrumpido en tribus no contactadas. Esa ética superior les lleva a respetar el curso natural de los mundos, sin imponer verdades, sin perturbar a sus culturas, sin alterar la danza lenta del desarrollo. Observándonos quizás incluso no por empatía o moral, sino porque somos parte de un experimento a escala galáctica, un punto de datos en un estudio de la evolución de civilizaciones inteligentes, implicando una actitud científica, no maliciosa. Naturalistas entre las estrellas que observan con paciencia, pero que jamás interfieren. En el segundo marco teórico, si las razones se relacionan con nuestra naturaleza, si la decisión tiene que ver con nosotros, entonces hay más escenarios posibles. Tal vez seamos percibidos como una civilización peligrosa, quizás el miedo esté detrás de todo. Porque desde nuestra juventud tecnológica ya hemos tejido una historia manchada de guerras, de genocidios, de devastación. Difícilmente puedan ver en nosotros algo que no sea una especie peligrosa, inmadura e impredecible. Si hemos sido contemplados desde nuestros orígenes, una y otra vez han sido testigos de las atrocidades humanas. Una especie que está tan lejos de una paz mundial, es incapaz de alcanzar ese grado de ética que la proteja a sí misma y a las otras que habitan la galaxia. En relación a esta incertidumbre, tal vez el miedo no sea tan fuerte y simplemente estemos en una cuarentena temporal hasta que demostremos que no somos peligrosos ni autodestructivos, por nuestra seguridad y por la de ese ecosistema galáctico. No como un castigo, sino como una contención. No quieren que nuestras ideas, nuestras pasiones y nuestra violencia contaminen una sociedad interestelar que tal vez lleva millones de años en equilibrio. Pero tal vez no tiene nada que ver con el temor. Tal vez todo se trate de una prueba. Un umbral que no es evidente, pero que define quién está preparado para el contacto y quién no. Quizás nos están observando no con la mirada impasible de un científico, sino con la paciencia vigilante de quien espera algo. Una señal de que estamos preparados para algo más grande. Una de las visiones más interesantes de la hipótesis del zoo es la de que podría existir un orden,
Esa comunidad de inteligencias antiguas que ha aprendido a lo largo de milenios o de millones de años que el contacto debe ganarse. Alcanzar un umbral tecnológico, ético, cultural e incluso filosófico. Tal vez esas civilizaciones solo contactan con otras que han superado ciertos hitos. La paz global, tecnologías de comunicación avanzadas, energía limpia o capacidad de viaje interestelar. El silencio solo se rompería cuando pasáramos determinadas pruebas. Porque no estaríamos ignorados al azar, sino monitoreados bajo unas reglas comunes. Y al atravesar ese umbral, seríamos dignos tanto de conocer como de formar parte de ese club galáctico. Esta idea de estar a prueba, de que tengamos que ganarnos el derecho de que se rebelen ante nosotros, es, entre comillas, la más lógica. De hecho, la propia comunicación con neutrinos podría ser la criba, porque ahora mismo no somos capaces teóricamente, si existen ese tipo de transmisiones, de captar señales codificadas en haces de neutrinos. O lo mismo para las ondas gravitacionales, que podrían ser otra criba, porque aún no estamos preparados para captar esos murmullos gravitacionales donde pueda estar codificado un mensaje de una civilización extraterrestre. Todo esto podrían ser las pruebas que directa o indirectamente nos hayan puesto, porque realmente poder escuchar únicamente las señales de radio, pues realmente para ellos sería como no merecemos nada. Es como si ellos estuvieran ya con iPhones y nosotros siguiéramos haciendo señales de humo para comunicarnos. A lo mejor están esperando que demos ese salto, porque en el momento en el que podamos escuchar las comunicaciones que ellos usan, tal vez, a lo mejor en ese punto nos considerarán dignos de darnos una respuesta. O sea que no solo es que no estemos solos, es que nos están vigilando y encima nos están poniendo un examen, nos están poniendo a prueba. Además, civilizaciones tan avanzadas, si es que existen, serán especies que están acostumbradas a tratar con márgenes de tiempo muy, muy grandes. Los cientos de miles de años o incluso millones a lo mejor no significa tanto ni es tan abrumador como puede ser para nosotros. Entonces, observar nuestro progreso como incluso desde el principio de nuestra civilización sería como para nosotros observar cómo crece un árbol. Pues lento pero normal. Así que el trasfondo de la hipótesis del zoo se fundamenta en, primero, una ética evolutiva, no interferir en la evolución natural de las culturas de otros mundos. Un acuerdo interestelar. Todas las civilizaciones de esa sociedad galáctica tienen que trabajar con un mismo código común. Un principio de cautela, de inspeccionarnos para ver que no seamos peligrosos y esa idea de estar a prueba para esperar que crucemos un umbral tecnológico, ético o ambos. Así es básicamente como resuelve la paradoja de Fermi. Entonces, bueno, la hipótesis del zoo es, primero, fascinante por las implicaciones filosóficas que tiene y segundo, pues porque a todos nos encanta que nos digan que la idea de una civilización extraterrestre observándonos para ver si somos dignos de entrar a una sociedad galáctica pueda tener respaldo científico. Pero lo cierto es que es una teoría muy especulativa que ha tenido mucha crítica desde sus inicios y bueno, es normal que las haya tenido. En primer lugar, requiere de una coordinación galáctica cuanto menos improbable. Para que los pilares de la hipótesis del zoo funcionen, debe existir algún tipo de acuerdo común entre todas las civilizaciones avanzadas de la galaxia. Todas, en esa supuesta sociedad interestelar, deben actuar bajo un código común de no interferir con civilizaciones emergentes como la nuestra. Esto implica que todas las especies extraterrestres, que habrán nacido y evolucionado en tiempos y condiciones radicalmente distintas, con distancias entre ellas de decenas, cientos o miles de años luz, hayan llegado a la misma plenitud ética, que estén movidas por esa misma voluntad
y que cumplan la directriz rigurosamente, sin una sola excepción. Para la práctica totalidad de astrobiólogos, esto atenta contra el principio de diversidad evolutiva y comportamental. Basta con que una sola civilización ignore las estrictas reglas o que simplemente envíe por accidente una transmisión a la Tierra para que ese zoo se venga abajo. En segundo lugar, la hipótesis es inherentemente inverificable. Se basa en la idea de que las civilizaciones avanzadas eligen deliberadamente no revelarse. Por tanto, está usando la ausencia de evidencia como prueba de su validez. Esto, por definición, la hace infalsable. No podemos demostrar ni refutar que exista una civilización que ha decidido ocultarse. Porque exista o no, sea verdad o mentira, nuestra observación es la misma. El silencio. ¿Cómo vamos a probar que alguien se está escondiendo? Esto la sitúa inmediatamente fuera del método científico, al no generar predicciones comprobables ni poder ser testada experimentalmente. Al menos no hasta que esa sociedad se revele ante nosotros y nos diga que en efecto, éramos un zoo para ellos. En tercer lugar, y siendo un pecado común a la mayoría de soluciones a la paradoja de Fermi, presupone motivaciones humanas. Pero la hipótesis del zoo es especialmente antropocéntrica. Sus pilares se basan en principios como la ética de no intervención, el respeto por el libre desarrollo e incluso el miedo. Todas son, sin culparnos porque es inevitable, extrapolaciones desde el pensamiento humano. No sabemos, ni vamos a saber nunca, cómo pensarían, sentirían o actuarían civilizaciones que han germinado de una evolución totalmente distinta a la nuestra, que son resultado de una historia biológica de miles de millones de años única. Proyectar sobre ellas valores culturales humanos es una limitación demasiado grave del modelo. En cuarto lugar, y ya desde la lógica de la navaja de Occam, estamos desaprovechando explicaciones mucho más simples. Otras soluciones a la paradoja de Fermi, como que la vida inteligente es extremadamente rara, que las civilizaciones se autodestruyen antes de llegar al esplendor tecnológico, o incluso que realmente estemos solos, requieren de muchos menos supuestos. Con la hipótesis del zoo estamos introduciendo una compleja red de civilizaciones coordinadas, actuando bajo los principios de una política galáctica unificada, con protocolos de silencio que activamente nos ocultan su existencia. Generalmente, la explicación más sencilla suele ser la correcta. Y aquí estamos tal vez ante la más enrevesada de las soluciones, lo que para muchos hace que carezca de la elegancia teórica de otras explicaciones más simples. Y en quinto lugar, ignora las señales negativas que hemos captado. Incluso si una civilización decidiera no contactar, su actividad tecnológica debería dejar unas huellas que nosotros ya somos capaces de percibir, como las emisiones infrarrojas y las fluctuaciones lumínicas en estrellas rodeadas por esferas de Dyson, firmas de contaminación en atmósferas de exoplanetas e incluso las estelas de naves. Llevamos décadas contemplando el firmamento y no hay ni un solo indicio de ellas. La hipótesis, por tanto, debe presuponer que también se han esforzado por ocultar toda evidencia física de su existencia, todos los rastros que dejaría su tecnología, lo que multiplica los supuestos no demostrables. Por muy poderosa a nivel narrativo y filosófico que sea, la hipótesis del zoo tiene, en estos momentos, poca tracción científica. Su inverificabilidad y complejidad especulativa la condenan a permanecer en el terreno de la ficción, pero le conceden el derecho de seguir despertando preguntas y motivando sueños acerca del día en el que quizás alguien rompa ese gran silencio. Es verdad que como explicación, como solución a la paradoja de Fermi, no hay nada que la haga físicamente imposible. Es verdad. Pero también hay que ser honesto y aceptar que es muy difícil que el panorama sea ese. Porque también hay una parte muy importante de ego, que pues, resulta atractivo. Ya que vamos a resolver la paradoja de Fermi, vamos a crear un escenario donde somos tan interesantes para una civilización ultra avanzada que nos va a tener puestos en la tele durante miles de años.
Pero sí creo que hay algo bueno en ella, porque aunque le demos, no sé, un 0,1% de que sea verdad, aunque sea mínima la opción de que haya alguien ahí fuera esperando que crucemos un umbral tecnológico o que alcancemos una plenitud ética para formar parte de algo más grande, aunque la posibilidad sea eso, muy pequeña, quizás vale la pena esforzarnos para alcanzarlo. No porque nos estén mirando ni para impresionar a una hipotética sociedad galáctica, sino porque ese umbral que supuestamente nos haría dignos de pertenecer a ella, pues en sí mismo ya es un destino valioso. Y si al cruzarlo no hay nadie al otro lado, si nadie viene a darnos una palmada y a decirnos que lo hemos hecho muy bien y todo lo que nos encontremos sea eso, más silencio, pues habrá valido la pena igualmente. Al menos a mí me parece que lo más poderoso de la paradoja de Fermi no es la respuesta, si es que la hay, sino la propia pregunta, porque nos obliga a mirarnos, a cuestionarnos en qué punto estamos como civilización, qué clase de especie queremos ser y qué futuro estamos construyendo. Entonces, pienso que si no dejamos de preguntarnos todo esto, seguro que algo dentro de nosotros o ahí fuera nos va a seguir escuchando.